Tal cual, tirándose las cajas por la cabeza. Doctor, estábamos revisando un titular que habla del dímero D, el indicador que ayuda a los médicos a saber si un paciente es o no de alto riesgo. ¿De qué se trata esto? Lo que pasa es que nosotros cuando enfrentamos a un paciente tenemos que medir cuál es su riesgo y cuál es su gravedad. Tenemos parámetros o mediciones clínicas y mediciones de laboratorio. Dentro de las mediciones de laboratorio tenemos varios factores que medir. Uno es la PCR, la proteína C reactiva, no la PCR del coronavirus, que cuando está elevada significa que hay fenómeno inflamatorio. Ese es un signo que la cosa está peor o mejor. El otro signo es el doble dímero D, que lo que está hablando que hay una molécula que está repartida o dividida por el fenómeno inflamatorio que tiene que ver con la coagulación. Cuando esto está alto, significa que se está activando el fenómeno de coagulación y anticoagulación. Por lo tanto, es otro signo de gravedad. Otro, el fibrinógeno, también lo medimos. La troponina, que es una cosa que se ve cuando hay inflamación miocárdica. O sea, tenemos varios exámenes de laboratorio que nos están indicando si el enfermo tiene una activa inflamación. ¿Para qué? Para determinar cuál es la cantidad de medicamentos que tengo que usar y cuál es la complejidad del tratamiento. Entonces, el doble dímero D y el fibrinógeno nos sirve para pensar si el paciente tiene algún fenómeno de hipercoagulabilidad, porque algunos pacientes requieren anticoagulantes, especialmente aquellos pacientes en que siguen graves, sigue la falla respiratoria, que el escáner muestra coágulo dentro de la arteria y muestra, ¿no es cierto?, que hay una inflamación que no se puede ser revertida por las cosas que usamos habitualmente. Doctor, y respecto al dímero D, ¿hay algún tipo de condición física, por ejemplo, que tengan los pacientes que pueda aumentar este indicador y que los ayude usted a saber si son graves? Lo que pasa es que todos estos factores en general, PCR, doble dímero D y otros, no son específicos, están aumentados en cualquier fenómeno inflamatorio. Nosotros si tenemos una neumonía, un cuadro grave de sepsis, de septicemia, bichos en la sangre, esto va a estar elevado. Entonces, cada factor, cada examen de laboratorio tenemos que medirlo en relación al cuadro clínico. Si tenemos un paciente que tiene una trombosis de extremidades inferiores, que tiene sospecha de embolía pulmonar y tiene un doble dímero D alto, por ejemplo, evidentemente es un paciente que altamente frecuente tiene un coágulo puesto en el pulmón, en las arterias pulmonares y requiere anticoagulante. Pero este doble dímero D sirve cuando está negativo también, porque cuando está negativo, con alta probabilidad nos enseña que no hay fenómeno de coagulación dentro de los vasos sanguíneos, especialmente pulmonar, en una alta probabilidad. Cuando está positivo, nos puede servir que nos dice que hay de alguna parte que se está inflamando, no necesariamente coágulo. O sea, sirve cuando está negativo mucho más que cuando está positivo, pero está aumentado en muchos cuadros que hay fenómeno inflamatorio. Doctor, han aparecido estudios en los últimos días respecto al uso de ivermectina y supimos que también se está utilizando acá en Chile de manera experimental y ha habido muchas advertencias respecto a no automedicarse. Pero esto ¿Es el remedio para la liendre? Claro, es un antiparasitario, es una pastilla, un remedio que se ingiere, se toma. Sí, correcto. Y que muchas mamás lo conocemos porque hay pediatras que lo dan para evitar la pediculosis, es decir, para los piojos. Para evitar que un niño se contagie con piojos, hay algunos pediatras que recomiendan tomar esto que es la ivermectina. Por lo tanto, me imagino que no es un remedio que tenga tan riesgosas consecuencias secundarias, doctor. ¿Se está utilizando y por qué han sido tan enfáticos los doctores en decir que no haya automedicación de ivermectina en personas con coronavirus? A ver, Macarena, todos los medicamentos tienen efectos adversos, todos, por lo tanto tienen que tener indicaciones muy precisas. El medicamento que dice usted, la ivermectina, ¿no es cierto?, es un medicamento que se ha utilizado ancestralmente para combatir parásitos, ya sea endógenos y exógenos. Se utiliza bien para algunos gusanos que hay dentro del intestino. Lo que hace es paralizarlo específicamente y matarlo en realidad. Hay trabajos que creo que fueron los franceses los primeros que lo utilizaron, es que en células de laboratorio demostraron que los virus penetran en forma ineficaz o no penetran a las células, no son capaces de infectar las células. Eso es un trabajo in vitro, no se hizo en seres humanos para este virus. Pero
experimentalmente se está utilizando y hay trabajos bastante avanzados, promisorios, que probablemente sea efectivo, pero es todavía experimental. No hay evidencias todavía categóricas y suficientes para recomendarlo. Yo sé que hay una clínica que está haciendo un trabajo que tiene ya algunos pacientes, pero hay evidencias, o por lo menos algunos anuncios, que produce una disminución de la llegada de los virus, de la carga viral, pero no disminuye la mortalidad probablemente. Pero son cosas que vamos a ver. O sea, yo creo que está bien que muchas instituciones, muchas cosas se hagan trabajo, pero todavía no pueden crear falsas expectativas o expectativas que todavía no están probadas. Doctor. Hay, así como otros medicamentos. Sí, y usted hablaba de los efectos secundarios, y yo le insisto en ese punto porque este es un remedio que venden en la farmacia sin receta médica. Cualquier persona puede ir y comprar ivermectina y uno dice, bueno, si en la clínica lo están usando de manera experimental, ¿por qué a lo mejor no lo tengo yo por si acaso o lo tomo por si acaso, por si sirve? ¿Qué riesgo podría tener eso? Y en este medicamento en particular, ¿por qué eso no es recomendable? A ver, ningún medicamento es recomendable ser tomado sin una indicación médica. Una simple aspirina que sirve para tantas cosas, dolor de cabeza, fiebre, evitar las trombosis, ¿no es cierto? Tomado en forma consecutiva, sin remedio, sin indicación médica, puede provocar una hemorragia digestiva o una intoxicación. Esos medicamentos todos producen efectos adversos. Uno de los efectos adversos más comunes de los medicamentos es náuseas, vómitos, y puede producir alteraciones neurológicas, dolores de cabeza, una serie de cosas. Poco frecuente, pero entienda que cuando en vez de tomarlo 100 personas, lo toma 1 millón de personas, podemos tener enfermos y pacientes intoxicados. Por lo tanto, no es recomendable. Y no es este momento de llenar los hospitales, las clínicas con otra enfermedad distinta a la que nos tiene concentrados. Dejemos que los médicos que están haciendo estos experimentos lo hagan, porque eso lo hacen muy ordenadamente, están monitorizando cada una de las alteraciones del hígado, los exámenes de laboratorio, etcétera, y van a sacar una conclusión. Cuando tengamos las conclusiones, eso se va a poder abrir a toda la gente si es que las conclusiones son adecuadas. Ahora, doctor, como hemos escuchado de parte de los mismos especialistas decir que no conocemos... Nuestro destacado panel, está con nosotros el doctor Felipe Rivera, médico broncopulmonar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, de la Clínica Dávila. Está también con nosotros Patricia Bisbal, con quien conversábamos el otro día, enfermera también del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y está con nosotros Miriam Tello, quien es TENS, técnico en enfermería, desde hace 40 años que trabaja en el Hospital Barros Luco. A los tres, muchas gracias por acompañarnos. Y quiero comenzar con Miriam, para saber cómo están viviendo esto y aprovechando esos 40 años de experiencia que tienes en el sistema de salud. ¿Habías vivido algo parecido a lo que estamos viviendo y en qué sentido? Hola María Macarena, gustoso saludarla. Igualmente, Miriam. Sí, o sea, uno vive experiencia todos los días y saluda a todos los panelistas que están en la pantalla, que no los veo, pero lo estoy escuchando. Sí, yo viví una de las experiencias más catastróficas fue con el cólera. En esos años fue muy complicado el cólera, con tanta gente que se llegó. En esa época la tecnología no era tan abierta como es hoy en día. ¿Y en ese sentido estaban en cierta manera preparados o igual el estar viviendo esta pandemia es algo distinto, extraordinario? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Hay puertas adentro del hospital. No, se preparó. No, se preparó todo. O sea, siempre la salud ha estado siempre preparada en cuanto a todo lo que son las técnicas de asepsia, siempre. Lo que no había en esa época eran todo lo que el material, los insumos desechables que hoy en día los hay. Claro. Antiguamente no lo había y había que reutilizar todo. Pero sí, en esa época se vivió muchísima pena, mucho trabajo, exceso de trabajo, porque había poco personal, igual como ahora, pero las experiencias todas son distintas, laboralmente. Miriam, y hoy día, ¿cómo lo están viviendo? Pero no en términos de administración, sino que el factor humano. Estamos hablando de 75 personas que mueren en un día. Ustedes están, me imagino, con turnos extenuantes también adentro para tratar de llevar lo mejor posible la situación. ¿Cómo lo viven tú y el resto de tus compañeros? Ay, no, a ver, ¿cómo se puede decir?
no se trata de pena, esto es una catástrofe de pérdidas humanas, de distintas edades, no hay raza, no hay nada aquí, todos somos, en ese momento, todo el que se va, parte con este estado infeccioso tan grande, produce un descalabro dentro de mí, yo creo de muchos funcionarios de la salud, porque son pérdidas que nunca más van a volver, nunca más. Entonces, eso produce, todos los días que nosotros salimos del turno, solamente nos dedicamos a Dios a ver si vamos a volver o no. Hoy en día mis colegas, gran parte de mis colegas están con licencia. Entonces el ritmo de trabajo laboral no está bajando, sigue siendo igual. No hay un regreso de compañeros. Entonces esos compañeros que están en la casa la están viviendo y la están pasando mal, y eso nadie lo sabe, nadie sabe sus penas. Solamente nosotros los que trabajamos aquí dentro del servicio de urgencia, solamente el hospital o estadísticamente dicen tanta estadística hay, tantos contagios, tantos recuperados. Pero ¿quién nos pregunta a nosotros cómo estamos? Nadie, solamente la familia. ¿Cómo llegaste vieja? ¿Quería algo? Y el resto no, pues, no hay nadie. El ministro no se ha preocupado cómo están sus funcionarios, nada. En realidad no tiene para qué preocuparse tampoco si tiene que ver estadística. Pero la gente, nuestra gente, está cansada, está reventada. Esto es un desastre.